El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de todo lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Esto no ha nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hermanos y hermanas, buenas tardes, casi ya, sí, buenas tardes. Vamos a hoy día reunirnos y nos hemos reencontrado después de un tiempo, en especial porque ustedes son dos grupos bien definidos que se están uniendo desde hace mucho tiempo. El primer grupo es el grupo de la comunidad de San Egidio, ¿no?, que es un grupo de jóvenes entusiastas, cristianos, que hace muchos años decidieron hacer una forma de vida muy interesante. Vámonos a buscar a otro grupo. Y salieron de sí y empezaron a buscar en el mundo distinto. Empezaron en Roma y después en todas las ciudades del mundo. Empezaron a buscar ¿a quién? A los grupos de personas que vivían en la calle. Y que muchos ni nos damos cuenta de que viven en la calle, ¿no es cierto? Muchos de ustedes que están ahorita acá, que son el grupo más grande, viven su vida como, digamos, como habitación, como lugar a cielo abierto, ¿no es cierto? A cielo abierto.
Y esto ciertamente es una cosa tremenda, ¿no? Porque todos esperamos siempre vivir en casa. Y miren cómo nuestro Dios, cuando nace su Hijo, justamente nace también a cielo abierto. No tenían lugar en ningún sitio, en la posada. Y van a un lugar donde hay un establo para que coman las ovejas, las cabras, que probablemente era, algunas veces se habla de la cueva de Belén, ¿no es cierto? Era un lugar que estaba a cielo abierto también. Y que, digamos, encuentran un cobijo y, como ustedes a veces ahí por ejemplo, cerca de la Plaza de Armas, en el pasaje, ¿cuál es el pasaje? Santa Rosa, ahí ustedes se cobijan. Y esa es la condición en la que nace el Señor. Y hoy día el texto nos dice, el texto de la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos se dice, de muchas maneras nos habló Dios, pero en el último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿A qué se está refiriendo? Primero, a que nuestro Dios no es un Dios mudo. En todas las religiones hay una gran búsqueda, como vamos a ver en los magos, ¿no? Que están buscando a Dios. Pero es una religión muda, solamente ven los signos y ellos más o menos interpretan. En nuestra fe, tanto en la hebrea como en los cristianos, Dios les habla, Dios se muestra, Dios les explica las cosas principales. Siempre manda mensajeros, y de esos mensajeros los más importantes fueron los profetas. Y después nos envió a su Hijo. Habla por medio de los hechos, pero hay alguien que en nombre de Él nos anuncia y nos explica. Lo importante es que aquel que explica sea fiel. Y al parecer, parece que en la historia algunos explicaron bien y otros pues no. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo, pues, para explicarnos bien las cosas. Y ese Hijo, además, para explicarnos las cosas, tenía que hacer una cosa muy importante. Tenía que elegir vivir entre los últimos de la tierra, las personas más marginadas y golpeadas, y sobre todo desde la pequeñez de la humanidad, porque de lo que se trataba no era de que Dios hablara cualquier cosa, sino que hablara de aquellas cosas que nos permiten vivir y ser verdaderamente felices. Y así entonces tener eso que todos buscamos, que es la felicidad, la salvación le llamamos. Pero para tener esa felicidad no tenía que ser cualquier cosa, tenía que ser Dios que entiende, solamente tiene conciencia verdadera Dios de la historia si es que se mete desde quien la sufre. Porque si se mete desde los que no la sufren, ¿de qué nos va a hablar Dios? Y entonces se hizo niño y niño pobre para que todos los pobres recobraran aliento y se dieran cuenta de que en el fondo, en el corazón de la vida humana, solo los pobres pueden ver las cosas de una manera distinta y pueden hacer posible un mundo distinto. Porque eso no se puede hacer desde la riqueza ni desde, digamos, la gran vida, ¿no? ni de la indiferencia, sino solamente cuando se pasan los problemas más serios de la humanidad. Y por eso quiso hacerse niño y niño pobre, para enriquecernos con su pobreza. Es decir, para que nosotros supiéramos la riqueza que tiene la pobreza, que evidentemente no es para que no haya para que vivamos pobres toda la vida, porque nadie quiere ser pobre. Y nosotros no estamos llamados a vivir eternamente pobres. Estamos llamados a tener una condición humana digna. Pero lo que pasa es que hay personas que confunden que si no es pobre tienes que ser rico. Y en realidad lo que se opone a la pobreza es la dignidad. Y nosotros de la pobreza misma podemos aprender el camino de la dignidad humana, en donde con los puntos de vista, el modo de ver, los ojos de los pobres, percibimos un mundo diferente y ese mundo nos llama a todos
desde los pobres a cambiar las cosas. Y entonces todos los de San Egidio están aprendiendo de ustedes, hermanos, como nosotros aprendemos del niño Jesús. Contemplamos su misterio y aprendemos a salir un poco de nuestras comodidades y nuestros estilos y empezamos a adquirir el rostro, la imaginación, el sentimiento, la manera de ser, las ideas que circulan entre los pobres. Por eso Jesús, por ejemplo, sabía un montón de cosas que solamente los pobres saben. No se pone un parche viejo en un pantalón nuevo. ¿Eso quién se le enseñó a Jesús? ¿Quién se lo enseñó? María, que sabía coser y seguramente se le rompía su ropita, si la poquita ropita nueva que tendría, ¿no es cierto? Y tenía que parcharle. ¿Cómo hago ahora? Porque ese es un parche viejo y después se rompe otra vez. Jesús sabía las cosas de la gente. Sabía, el reino de Dios se parece a una semilla que plantó un campesino en su huerto y creció y se formó árbol. Se parece a una semilla. El reino de Dios se parece a una señora que puso unas medidas para hacer un pastel, unas medidas de levadura para un pastel y creció y se hizo el pastel. ¿Cómo estarían los campesinos que trabajan las semillas y las siembran? ¿Cómo estarían las señoras de la casa? Dirían, el reino de Dios, Dios se parece a nosotros. Eso es lo que quiso hacer el Señor Jesús. Anunció que para poder ser verdaderamente feliz en el mundo necesitamos escuchar la sabiduría de los pobres. Y Él se hizo sabiduría para que nosotros entendiéramos las cosas de otra manera. No solamente el Señor ha querido que toda la humanidad ayudara a los pobres con limosnitas. También, eso está bien, de vez en cuando, por lo menos, ayudamos un poquito, ¿no? Pero lo que ha querido el Señor es que todos adquiramos el punto de vista de los pobres, para que desde los pobres reine Dios. Porque su reino no es como los de este mundo. Reino de bacanes, reino de poderosos, reino de gente armada, reino de gente platuda, sino reino de amor y justicia. Y eso solamente se puede dar cuando los pobres mismos anuncian el Evangelio y los pobres mismos se organizan. Y lo bonito de este grupo es que ustedes, que están bien organizados porque hasta para dormir se organizan, le están enseñando a estos muchachos cómo es el camino del pobre, como nos enseña Jesús el camino del pobre, que va a caminar con nosotros 30 años de este mundo, 30, 33 años, y nos va a enseñar todo lo que aprendió de su Padre. Y hace una cosa muy fuerte. Dice una cosa que inclusive es contra el propio Moisés. Dice Juan en el prólogo, a Dios nadie lo ha visto nunca, nunca. Ni siquiera Moisés lo vio cuando dice que estaba cara a cara. ¿Qué cosa vio Moisés esa vez? Bueno, una misión, una cosita de nada. Jesús nos ha dicho, es el único que nos ha contado quién es Dios. Porque nos cuenta justamente de un Dios que mira desde los más últimos de la tierra y si se escucha a los pobres, el mundo cambia. Y eso lo digo hoy día porque el Santo Padre, al hablar en la bendición a todo el mundo y a toda la urbe de Roma, ha dicho, solamente tenemos salida en el mundo si es que adoptamos el camino y el punto de vista, la manera de vivir de los pobres que pueden ayudar a que nosotros todos lo convirtamos en un mundo distinto. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros sabemos bien con un niño, ¿no? Y con cualquier persona que tiene dificultad, necesidad, tenemos que salir de nosotros y si somos de puño cerrado, tenemos que abrir. ¿Sí o no? Y tenemos que compartir. Y ese es un principio de vida fundamental, sin el cual no se puede vivir.
Pero, por ejemplo, ¿cómo son las cosas, no? En la Navidad, uno de los problemas más serios es que a veces es más bien cómo capturo el regalo, ¿no? Y cómo me apropio, ¿no? En el canon que vamos a leer ahora, dice, porque gracias a tu Hijo Jesús, ya nosotros no nos miramos a nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó. O sea, vivimos para Cristo pobre. Y por eso entonces, esta fiesta, la fiesta de la Navidad, es para llenarnos de los mismos sentimientos que tuvo Jesús y que son los sentimientos del Padre. Tomar la condición y el camino de los pobres. El que siendo de condición divina, no se creyó su condición de Dios, no se creyó la divina pomada, sino que asumió el rebajarse, se anonadó, se hizo esclavo, se hizo siervo y asumió una muerte y una muerte de cruz. No que le gustaba sufrir a Jesús, ¿ah? Porque uno piensa que no, entonces para ser cristiano tengo que flagelarme, ¿no es cierto? Me chanco, me golpeo y ya soy como Jesús. No, esos son locuras masoquistas y en parte sádicas. No, en la solidaridad con quien sufre, asumo los sufrimientos que vengan como consecuencia. Las mamás aquí presentes, por ejemplo, han tenido hijos, pero no para sufrir, ¿no? A ver qué mamá levante la mano, la que ha tenido hijo porque quiere sufrir. ¿Hay alguna? ¿Tiene hijo? Voy a tener hijo para que me duela y para que sufra yo. ¿Para eso se tiene hijo? Se tiene hijo por amor. Y si hay que sufrir, bueno, lo aceptamos pues, ¿no? A subir los dolores. Pero aceptamos los sufrimientos, no los buscamos. Porque hay unas espiritualidades, es una manera de pensar la fe cristiana terrible. Para ser como Jesús tengo que cargar el anda. Si no cargo el anda, no, entonces, mucho cuidado. Mejor carga con tu mujer. Mejor carga con los problemas de la familia, en vez de estar cargando el anda. Y si el anda va, póngale rueditas y se acabó. Tenemos que hacer un cristianismo distinto. Hemos complicado las cosas demasiado. Es necesario cargar los unos con los otros. Y en nuestra sociedad prima la indiferencia. Y el primer problema de nuestra sociedad es espiritual, hermanos. Cuando yo tengo hambre, es un problema material. Cuando el otro tiene hambre, es un problema espiritual. Tengo que salir de mí y ayudar y organizarme. Y tenemos que hacer que toda la sociedad peruana aprenda a compartir efectivamente, no solamente con limosnitas, hasta adquirir todos el punto de vista de los marginados, los que necesitan. Y es una lucha tremenda, porque somos el país más católico de América Latina. Tenemos que dar testimonio de ese amor. Y todos los curas, las monjas, no, estamos en el paraíso, excepto con los pobres. O estamos como limosnita. Pero si estamos en esas limosnitas y en esa cercanía pequeña a veces, como la semilla que va creciendo, es distinto. ¿No es cierto? No nos volvemos indiferentes, sino que vamos caminando y cambiando todos. Nadie dice que mañana, pasado mañana, ya todo el mundo va a ser de puño abierto, ¿no es cierto? Pero sí nos vamos a ayudar para que así sea. Es un proceso, un camino, dice el Papa, un camino sinodal, dice el Papa, en donde vamos conversando, lero, candelero, sobre cómo vamos mejorando nuestra capacidad de amar. Y por eso hoy día, hermanos y hermanas, nos alegramos, porque el niño Jesús, en su pequeñez y en su sencillez, nos dice todo lo que tenemos que hacer para ser cristiano. Simplemente acogerlo, cargarlo y cargar con los demás. Y eso es bien costoso. Hagámoslo poco a poco, pero hagámoslo de verdad. Y este encuentro hoy día es para eso. ¿Y por qué comemos en el templo? Eso comenzó con los hermanos de San Egidio en Roma, y yo lo vi hace muchos años. Y los invité a San Lázaro a que hiciéramos en la iglesia la comida.
¿Por qué razón? Porque antiguamente las iglesias eran justamente para dar el signo del amor de Dios, no solamente celebrando la Eucaristía, justamente compartimos el pan. Ese signo se bebía inmediatamente después de la misa, se ponía todo en forma de comedor y todos los pobres comían en la Basílica de San Pedro. Si nuestra iglesia se dinamiza con signos reales que son como semillitas, pero eso nos permite cambiar la mentalidad. ¿Por qué no podemos sacar las bancas y sentarnos en el suelo? Monseñor Augusto Vargas, cuando reunió a la Vicaría de la Juventud, nos hizo hacer unos encuentros enormes, porque decía, hay que convocar a los jóvenes. A él debemos, ¿no?, el habernos fijado en ese texto, a ti te digo levántate. Y nos hizo escribir un textito que se llama Joven, a ti te digo levántate. Y ahora es el lema de este periodo. Y se va a llamar también la próxima asamblea sinodal, se va a llamar Iglesia de Lima, a ti te digo levántate. ¿Levántate a qué? A servir, como María. Ese texto no lo ponen en la traducción. En el Evangelio dice, y María se levantó y se fue deprisa, ¿no?, a atender a su prima Isabel. Dice, si María se fue deprisa, y no se dice, se levantó, porque estaba en la cama también, acababa de salir de encinta. Y se levantó. Levantarse es un acto de dignidad. En la tradición antigua, la adoración al Señor se hacía de pie, porque éramos hijos y por lo tanto todos somos dignos. De rodillas también es bonito porque implica mi consideración de que ante ti, Señor, yo obedezco todo lo que tú me digas. Pero las dos son posibles. Por eso algunas personas, ¿no?, en la consagración, unos se ponen de rodillas y otros se ponen de pie. Es igual, porque las dos son lo que quiere el Señor, nuestra obediencia y simultáneamente nuestra dignidad. Por eso, hermanos y hermanas, hoy día es un día lindo porque vamos a intercambiar, comiendo juntos, la alegría de ser hermanos en un camino de esperanza para este mundo. Tenemos que resolver nuestras contradicciones humanas. Y sobre todo, cuando la primera vez que estuvimos juntos, muchos de ustedes pues son gente que ha trabajado mucho en la vida y que ahora por estar mayor, pues ya al descarte, como dice el Papa. Nosotros no podemos hacer eso. Quería decirles que todavía no hemos hecho lo suficiente, estamos pocos meses, pero vamos a esforzarnos en lo posible por hacer por lo menos espacios para que por lo menos los que duermen en la calle duerman en esos lugares, puedan tener un lugar adecuado para estar presentes. Si es posible, algunos que puedan ser para que puedan vivir, en otros casos para que vivan transitoriamente, pero que siempre sean para que nuestra dignidad crezca y nuestra capacidad de amar se multiplique, y sobre todo nuestra capacidad de convertir a toda la sociedad. Porque no es posible que nosotros vivamos marginados con toda la sociedad haciéndose de la vista gorda. No estamos los cristianos para hacernos de la vista gorda de nada. Tenemos que enfrentar y ver los dolores de la gente y repararlos. Evidentemente, sobre todo repararlos quienes lo cometen, pero y si no lo hacen ellos, lo tiene que hacer la iglesia. Tenemos que hacer una gran iglesia que acoge y sana lo que este mundo quiere desperdiciar y marginar. Que Dios los bendiga a todos y gracias por haber venido y por este día tan lindo que nos permite el amor de Dios.